Hola a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo del curso de Toon Boom Harmony 20. En este vídeo vamos a agregar un PEC a cada una de las capas, vamos a agregar también una cámara para poder poner el movimiento, ordenaremos la interfaz de los nodos y además agregaremos algún efecto, sobre todo pues para el desenfoque del fondo y un reflejo en las gafas del personaje. Así que empezamos. Primero de todo dejar claro qué tenemos en las capas, ¿no? Pues sería la capa de abajo, que sería la del fondo, una imagen que he importado. Después tendríamos dos capas, una para cada trozo de cinta del personaje. Después una segunda capa con el otro personaje y la principal con el personaje principal. Bien. Si nos fijamos hay un poco de desorden aquí, entonces vamos a ordenar un poco para que visualmente sea más fácil trabajar. Esta es la carta de color, pues organizamos un poquito esto. A mí siempre me gusta dejar el fondo en la parte de atrás más apartado. Aquí vemos que tenemos las dos cintas. Podemos crear, por ejemplo, un trasfondo para unir capas en grupos y dejarlo más ordenado. Acá esto lo podemos poner pues cinta y le ponemos un color. Esto queda aquí apartado. Con la tecla Control más P podemos agregarle un PEC a la capa seleccionada. Aunque no lo vayamos a usar, no está de más ponerle uno, por si queremos hacer algún movimiento en algún momento, al igual que al fondo. Bien, ahora si hacemos una vista previa, vemos que la imagen queda así, entonces hay que retocar la proporción del fondo y agregaremos una cámara. Marcamos el PEC y aquí ya vemos que nos aparece para proporcionar un poco el fondo. Entonces con la tecla Shift, si estiramos, mantiene la proporción. Si no mantengo la tecla Shift, el cuadrado no mantiene la proporción. Entonces Shift y lo hago más grande. Vale. Para agregar una cámara, le damos a la opción del más y cámara. La cámara no tiene que estar vinculada a la composición, va aparte. Y lo mismo que la capa normal, para poder agregarle movimiento hay que añadirle un PEC. Control P. Bien, ahora que la tenemos, seleccionamos el PEC, que es la parte de arriba, y le podemos definir un movimiento con un fotograma clave. Tecla F6 y me voy al último fotograma y otra tecla F6. Vale, pues el primer punto de la cámara quiero que esté más o menos en esta posición. Voy a copiar el mismo en la parte del final para poder definir mejor el movimiento. Y ahora simplemente subimos la cámara. Si le damos a esta opción de aquí, vemos el encuadre que tiene la escena. Entonces si ahora hago un play, vemos que ya aplica un movimiento. Perfecto. Una cosa que me gusta retocar es no dejar movimientos lineales, que al final queda muy monótono. Entonces, para poder modificar el movimiento de cámara y que no sea recto del todo, nos vamos a ir a las opciones del PEC que hemos movido y le damos a la opción del más. Aquí veremos que, por ejemplo, la posición de velocidad, si hacemos doble clic, vemos que podemos modificar la curva. Pues para que no sea recto del todo, me gusta que sea un poquito lento al principio, que después acelere en medio y al final lo mismo. De esta forma no tenemos un movimiento lineal y queda mucho mejor. Bien, ahora que tenemos esto, si hacemos un render,
vemos que el fondo, la imagen que he importado, está bastante pixelada. Vamos a darle un efecto de blur para crear un desenfoque. Iríamos a la librería de nodos e importamos el nodo de blur. Si mantenemos el nodo y pulsamos la tecla Shift, se nos pega y se nos introduce en el camino. Así no hace falta ir desvinculando las capas. Bien, pues ahora con la vista de render dejada, vamos a la opción del cuadrado amarillo dentro del efecto y ampliamos un poco el valor. Está en 0, pues le vamos a poner por ejemplo un 2 para ver cómo queda. Perfecto, ahora se ha desenfocado el fondo y queda muy bien. Hecho esto, que ahora tenemos el movimiento de cámara, tenemos el desenfoque, vamos a agregarle un último detalle a esta escena, que sería un brillo en las gafas del personaje. Entonces lo que vamos a hacer, voy a desactivar ahora el movimiento de cámara y del fondo, realmente no nos interesa. De hecho, voy a dejar simplemente el personaje. Lo que voy a hacer es crear una nueva capa, que la vamos a llamar brillo gafas, agregar y cerrar. Y básicamente lo que voy a hacer es copiar el color del brillo. Me voy a la capa de color, con la herramienta de seleccionar, y voy a marcar con la tecla Shift los tramos de color que quiero llevarme a la otra capa. Vamos a copiarla. Control C, me voy a la capa de brillo, Control V. Perfecto, ahora lo tengo duplicado. Ahora simplemente si dejo la capa del brillo me quedaría esto. Bien. Con la tecla F5 vamos a expandir el fotograma hasta el final de la animación. Perfecto. Vuelvo a la capa de línea. Si ahora hago un render, no hace absolutamente nada. Voy a ponerlo más para abajo para que podáis ver las gafas mejor. Y ahora únicamente lo que voy a hacer es agregarle un nuevo efecto que se llama Glow. Lo mismo de siempre, tenemos dos opciones. Puedo desvincular la capa de la composición, la junto con el efecto y del efecto a la composición, o directamente, si la capa ya está unida, mantengo la tecla Shift y me la coge. Muy bien. Ahora vemos que se ha quedado de un color más blanco y lo que voy a hacer es agregarle efectos a este nodo. Vamos a hacer... Aquí es ir probando y a ver qué efecto nos acaba de convencer. Vamos aquí a ponerle el valor de 3. Vemos que ya queda esto difuminado, pero lo que quiero es usar el color del origen, ¿vale? Y la intensidad, vamos a poner en un 5, por ejemplo. Vamos a ir probando. ¿Veis? De esta forma queda muchísimo mejor. Parece realmente que tenga el reflejo del sol en las gafas. Perfecto. Vamos a mirar sin hacer el render cómo queda el movimiento. De nuevo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el render de la escena para ver cómo queda ya con todos los efectos. Nos vamos a Archivo, Exportar, Película.
Aquí vamos a escoger dónde queremos que nos guarde el fichero. Vale, ponemos el nombre del archivo, le damos a guardar. Una vez que lo tiene todo, le damos a que renderice todos los fotogramas. Aquí podríamos seleccionar pues, un intervalo que es el que nos interesa, pero como queremos toda la escena, le damos a todo y aceptar. Ahora esperemos que la escena cargue. Muy bien, pues una vez que acaba, vamos a ver el resultado. La verdad que nada mal, ¿eh? Muy bien, pues una vez que tenemos esto, nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta ahora!